Bienvenidos al podcast Tú eres el gerente de tu vida, un espacio para emprendedores, líderes, directivos y para todas aquellas personas que se interesan por el desarrollo personal. Un lugar en el que te compartimos experiencias de personas que un buen día decidieron ser los gerentes de sus vidas. Todos ellos tienen algo en común, se han caído muchas veces y se han levantado siempre. ¿Y cómo se han levantado? Con el propósito de alcanzar sus sueños y dedicarse a aquello que les apasiona. Y en muchos casos, con la intención de poder ayudar a muchas personas. En este podcast descubrirás tips, técnicas y estrategias para emprender, desarrollar tu liderazgo personal y para tener tu motivación a tope. Este podcast está patrocinado por el Club Emprendedor. En el Club Emprendedor, sermijefe.com, vas a poder disfrutar de mis cursos online de liderazgo personal, sesiones de coaching y mucho contenido de valor. Y que no se me olvide, te recuerdo que he escrito un libro con el mismo título de este podcast, Tú eres el gerente de tu vida. Y lo puedes encontrar de momento, y digo de momento, en Amazon, porque, como algunos de vosotros ya sabéis, ya tengo una editorial que me lo va a publicar, así que os iré informando. Muy bien, pues nada, comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos. Bienvenidos a esta sesión de coaching grupal número 4. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo eliminar los pensamientos negativos. Así que nada, bienvenido, bienvenida. Quiero dar también la bienvenida a los nuevos integrantes del grupo. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Espero que los contenidos que vayáis viendo cada semana os sean de vuestro interés. Y muy importante para mí es que, bueno, aparte de compartir yo cosas, me gusta que también vosotros propongáis temas y así pues vamos construyendo muchas más cosas, sobre todo que estén más orientadas a lo que a vosotros realmente os interesa. Bien, vamos a hablar hoy de cómo eliminar los pensamientos negativos. Es algo muy humano realmente, porque siempre, queramos o no queramos, los pensamientos negativos vienen, ¿no? Es igual que la frase que tanto digo de Miguel Ángel Cornejo, yo no elijo cómo me siento, pero sí puedo gestionar cómo me siento. Aquí podríamos hacer una analogía y, en cierto modo, decir que no elegimos los pensamientos que tenemos, pero sí podemos elegir mayoritariamente qué pensamientos queremos tener en nuestra cabeza. Y eso depende de nosotros y lo vamos a ver con algunas técnicas, concretamente 3 técnicas que quiero compartir hoy con vosotros. Bien, vamos a hablar hoy de cómo eliminar los pensamientos negativos. Para los que no me conozcáis, estoy recién llegados al grupo, mi nombre es David Blanco, pues soy coach, conferencista, escritor y llevo casi 20 años dedicándome al mundo de la formación y todo lo que tiene que ver con todas estas temáticas de las que yo hablo, ¿no? Liderazgo, motivación, gestión emocional, ventas, muchas cosas a lo largo de mi vida y con las mismas ganas de aprender que el primer día. Eso, sin duda. Bueno, vamos a hablar de cómo eliminar los pensamientos negativos. Y concretamente, vamos a comenzar hablando de las características de las personas que viven rodeadas de pensamientos negativos. Ahí veis la cara de ese señor, una cara compungida, una cara... A veces, como se suele decir, la cara es el espejo del alma. Y realmente hay veces que si uno se vuelve un poco observador y tú miras a tu alrededor en tu día a día, realmente ves que hay personas que viven muy ensimismadas realmente, ¿no? Iba a decir consigo mismo, pero bueno, es una redundancia, ¿no? Y es cierto, hay personas que si tú las miras viven muy ensimismadas, tienen un mundo interior muy poderoso, muy potente. Si ese mundo interior es un mundo interior que está generando ideas, pensando en positivo y construyendo, maravilloso, me parece genial. Ahora bien, si ese mundo realmente interno es un mundo que vive atormentado, que vive pues preocupándose por muchas cosas y siempre dando vueltas a lo mismo, realmente es una vida muy difícil de llevar y muy difícil de gestionar. Por tanto, algunas de las características de las personas que viven rodeadas de pensamientos negativos pues son las siguientes que vais a ver aquí. Le dan vueltas a todos. Es como generalmente, vulgarmente se suele llamar, o técnicamente se suele llamar, mejor dicho, pensamiento en bucle. ¿Qué significa un pensamiento en bucle? Pues que no sales de ahí. Es como una rueda en la que constantemente estás dando vueltas sobre la misma rueda, estás dando vueltas como si fuese una pista, un circuito Fórmula 1 en el que tú vas con tu coche conduciendo y siempre es el mismo recorrido, ¿no? Aquí ocurre igual. Son personas
que le dan vueltas a todo. Siempre constantemente están pensando, pero no resolviendo y en muchas ocasiones tampoco tomando acción. Por tanto, estamos en una posición bastante inmovilista y además que en vez de conseguir ponernos en marcha, ponernos en acción o incluso en ocasiones solucionar algo, en vez de solucionar algo, si le damos vueltas, al final lo que hacemos es acabamos atormentándonos cada vez más. Bien, esta es la primera. Otra característica de las personas que tienen pensamientos negativos es que cuando hay barreras, desisten. ¿Eso por qué pasa realmente? Mira, hay una frase del escritor Montaigne que dice: mi vida ha estado llena de desdichas, las cuales nunca llegaron a suceder. Y realmente a veces eso sucede porque hay personas que le dan vueltas, anticipan en el futuro lo que puede ocurrir, anticipan lo que puede pasar. Y realmente, claro, muchas de esas cosas, y eso hay muchos estudios científicos que hoy en día cada vez lo avalan más, prácticamente de las cosas que nosotros pensamos, un 15% suelen suceder realmente. Me refiero cuando tenemos pensamientos negativos y le damos vueltas. Generalmente al final no suelen suceder, pero en realidad sí suceden porque, como hemos dicho en alguna otra sesión de coaching, nuestro cerebro no sabe discernir entre imaginación y realidad. Por tanto, si nosotros nos metemos en ese mundo atormentado, complicado de pensamientos negativos y que no salimos de ello, al final tu cuerpo y nosotros realmente estamos viviendo, estamos experimentando esa vida y esas situaciones como si en realidad se produjesen. Por tanto, esta es una constante, ¿no? Las personas cuando se encuentran con dificultades, cuando se encuentran con barreras, desisten. ¿Por qué desisten? Porque son capaces de producir muchísima información, muchísimo pensamiento alrededor de esas barreras y al final van construyendo un muro tan grande que son verdaderamente y materialmente incapaces de salvar ese muro. Y además de tomárselo todo muy en serio, también otra característica más es que se lo toman todo de manera muy personal. Es como si vivieran muy a la defensiva, muy pensando que los demás están en cierto modo con sus ojos puestos encima de ellos y observando todo lo que hacen, viven comparándose. Claro, realmente, y esto cuando uno va cumpliendo años al final se va dando cuenta, realmente cuando nosotros pensamos qué piensan los demás de nosotros y muchas de las cosas que nosotros hacemos o no hacemos precisamente se producen porque tenemos muy en cuenta lo que los demás piensan, cuando uno va cumpliendo canas al final se da cuenta de que los demás realmente están pensando exclusivamente, casi todo el tiempo, en ellos mismos. Es curioso porque podemos pensar que los demás piensan en nosotros, pero mira qué curioso, porque al final los demás lo que están haciendo realmente es pensando en sí mismos. Por tanto, no hay que darle tantas vueltas a las cosas y no hay que pensar en qué pensarán, en el qué dirán, sino que hay que hacer lo que uno considere que tiene que hacer en cada momento. Siempre que sea con respeto y teniendo en cuenta a los demás de manera amable, de manera agradable, adelante. Otra característica de las personas que tienen pensamientos negativos, viven instalados en la queja. La queja tiene un componente emocional muy importante. Una cosa es reclamar algo y otra cosa es quejarse, ¿de acuerdo? Una cosa es ser asertivo y expresar lo que uno quiere y cómo lo quiere y en cierto modo poner límites o marcar límites. Y otra cosa muy diferente es la queja. Porque la queja, en cierto modo, lo que está buscando por parte de los demás es que los demás le presten atención. La queja también, y esto suele pasar mucho en el mundo de la venta, la queja suele ser una estrategia por parte del cliente. ¿Para qué? Bueno, y no solo el mundo del cliente, en la vida en general, ¿no? De hecho, el chantaje emocional tiene mucho que ver con esto, ¿no? Aquella persona que se queja, que se lamenta de todo lo que le pasa y que en realidad lo que pretende es que los demás le presten atención, pero realmente es una mala estrategia, porque si tú quieres que los demás te presten atención porque te estás quejando constantemente, eso hay un punto en el que tiene un límite. Realmente las personas no siempre vamos a estar pendientes de los demás y si siempre se están quejando, porque en realidad al final lo que acabaremos pensando
es que en realidad es una estrategia para que estemos pendientes de ello. Pero que al final lo que sucede es que en esas interacciones que se producen, la persona que se queja se libera y la persona que escucha se va muy cargada negativamente, muy cargada de emociones negativas cuando finaliza esa reunión. Por tanto, al final no consigue su estrategia. Si la estrategia es quejarse, pues yo, si alguna persona que escuche este vídeo en este momento, esta presentación, suele quejarse, pues de verdad que esa estrategia no es una buena estrategia para conseguir que las personas quieran estar cerca de ti. Y se comparan constantemente con los demás. Esta es otra característica más de las personas que viven rodeadas de pensamientos negativos. En ocasiones también hay un complejo, ahí puede haber un cierto complejo de inferioridad, un cierto complejo de que los demás tienen más suerte, un cierto complejo de que a los demás les va mejor la vida, un cierto complejo de que todo me sale mal, nada me sale bien. Y claro, aquí se produce una ley de la atracción realmente, o sea, si uno en realidad constantemente está generando pensamientos negativos, ¿qué atraes a tu vida? Negatividad, no hay otra. Porque incluso cuando nosotros nos relacionemos con los demás, hay un lenguaje oculto, un lenguaje inconsciente, un lenguaje que a veces se ampara también en nuestra comunicación no verbal, y todo eso está condicionando de manera subconsciente a la otra parte. Y la otra parte, sin saber incluso seguramente ni cómo ni por qué, se está dando cuenta de que en realidad nosotros tenemos un cierto comportamiento hostil. Por tanto, ese compararse, realmente uno tiene que ser la mejor versión de sí mismo. Luchar contra otros, luchar contra otras personas, al final, yo creo que no tiene mucho sentido. Yo creo que lo más bonito en esta vida es conseguir ser la mejor versión de uno mismo. Y sobre todo asentado en pensar en educarse, en aprender, en juntarse con personas positivas, como vamos a ver luego después. Y eso realmente es lo importante. Pero la comparación siempre, y sobre todo cuando las comparaciones son entre personas, siempre son odiosas, porque cada uno tiene sus circunstancias, cada uno tiene su vida, cada uno tiene su contexto, cada persona es diferente, y comparar pues nos aleja mucho, mucho de la verdad, de la realidad. Bueno, en cualquier caso, todos en alguna ocasión nos comportamos así. O sea, si miramos hacia atrás, todos en alguna ocasión le damos vueltas a las cosas, todos en alguna ocasión, cuando hay alguna barrera, nos resulta difícil y a lo mejor puede que no te rindas, pero sí que pospongas, que no intentes dilatarlo un poco en el tiempo hasta que tomas acción o tomas una decisión. Todos en alguna ocasión, pues nos lo hemos tomado todo muy en serio o de manera muy personal, y todos en alguna ocasión nos hemos quejado, porque es un comportamiento a veces humano. Pero la clave es el insight, como dicen los americanos, como dicen los británicos, el darse cuenta, el tomar conciencia. Y por eso precisamente estamos aquí, para tomar conciencia y para darnos cuenta. Y para que tras esta charla, tras esta presentación que estoy haciendo, pues te lleves 3, 4 técnicas o 4 cositas que te sirvan y que las puedas aplicar en tu día a día. Porque, no lo he dicho hasta ahora, pero lo voy a decir, la calidad de nuestra vida, queridos amigos, queridas amigas, depende de la calidad de nuestros pensamientos. Y en alguna ocasión, pues también nos habremos comparado con alguien, ¿no? Como no. Habremos mirado un poco así de reojo y habremos mirado nuevamente hacia nosotros mismos y habremos dicho, bueno, es un comportamiento humano, ¿de acuerdo? Más cosas. Bueno, ¿recordáis el método regalo? El método regalo, que lo tengo aquí, reconoce y regula tus emociones, encuentra los mejores pensamientos o palabras para ti, gánate tu confianza, automotívate, lidera tu vida y ofrece reconocimiento. Hoy donde nos vamos a ubicar es precisamente en el punto 2, en la E de encuentra los mejores pensamientos para ti. Estamos aquí, estamos en esta parte. ¿Recordáis que en una sesión de coaching anterior pues hicimos el ejercicio de la ducha emocional, el cual no voy a repetir, pero se trataba en definitiva de atrapar todos aquellos pensamientos negativos que nos asaltaban y imaginando una situación en la que uno se está duchando por la mañana, muy temprano, es un lunes, y atendiendo a todas aquellas expresiones negativas o incluso gestos o incluso algún resoplido que a veces
bien a nosotros y no nos damos cuenta. Pero la clave fundamental es darnos cuenta. Bien, ¿cómo eliminar esos pensamientos negativos? Hemos visto las características de las personas que suelen tener pensamientos negativos y vamos a hablar de cómo eliminarlos. Y por eso hoy quiero compartir con vosotros 3 técnicas. Estas técnicas, además, están dentro de mi libro. O sea, son técnicas que yo he pensado mucho, que he trabajado y para llegar a ellas. Después he descartado muchas cosas. Y me he quedado con 3 que me parece que son las más relevantes y que además son fáciles de hacer, ¿no? Y todas ellas están dentro de mi libro Tú eres el gerente de tu vida. Bien, vamos a ver. La primera técnica tiene que ver con el lenguaje. Luego vamos a hablar de cómo detener esa cadena de pensamientos negativos. Y luego vamos a utilizar otra estrategia más que consiste en ponerse en lo peor. ¿Vale? Vamos a ir una por una, comenzando por, esto me gusta a mí mucho, dime cómo hablas y te diré cómo piensas. Algunos dicen también, dime cómo piensas y te diré quién eres, o dime cómo hablas y te diré quién eres, ¿no? Pero a mí me gusta, vamos a quedarnos hoy con esta, dime cómo hablas y te diré cómo piensas, porque las palabras dicen mucho de cómo somos nosotros y de cómo pensamos. Luego vamos a hablar de cerrar la puerta, ¿de acuerdo? Muy importante cerrar la puerta a todas esas emociones negativas, o a veces incluso esos sentimientos que se nos quedan ahí encerrados y que no sabemos que algo va mal, pero no sabemos qué. Y luego veremos cómo lo podemos resolver. Y luego vamos a hablar de ponernos en lo peor. No, yo soy una persona muy positiva, que nadie piense que... Luego lo explico, ¿vale? Luego lo explico. Vamos a comenzar por dime cómo hablas y te diré cómo piensas. Porque en definitiva siempre nos estamos comunicando con las personas, nos estamos comunicando con los demás y también nos estamos comunicando con nosotros mismos. Y esa comunicación interna es muy importante, porque todo lo que nosotros accionamos, todo lo que nosotros decidimos, tiene que ver con la calidad de nuestros pensamientos. Os voy a proponer un ejercicio en el que cambiemos, a partir de este momento os invito que cambiemos algunas de las palabras que utilizamos, que a veces salen de manera automática y es normal y van a seguir saliendo. Yo os confieso algo, a mí me pasa una cosa, yo a veces es uno de los cursos que más he impartido en toda mi carrera profesional, he impartido muchos cursos de hablar en público. Y claro, es un ejercicio de una responsabilidad importante porque estás enseñando a tus participantes a cómo hablar mejor en público y mientras tanto tú lo estás haciendo. Por tanto, claro, es una responsabilidad importante porque yo cometo errores, evidentemente. Entonces, claro, se trata de que no cometa errores. Los vamos a cometer porque somos humanos, somos imperfectos. Entonces es normal que cometamos errores, pero la clave del desarrollo personal y del crecimiento humano consiste en tomar conciencia, darnos cuenta y tener un propósito de mejora constante. Y esa es una de las claves. Por tanto, yo os voy a proponer hoy que cambiemos algunas palabras. Por ejemplo, ¿alguna vez había escuchado la palabra siempre acompañada de alguna queja, algún reclamo a alguien? ¿Verdad que sí? Bueno, pues yo voy a proponer a partir de ahora que en vez de decir siempre, digamos la expresión con frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque con frecuencia está dejando a la otra parte un resquicio por el cual salir. Si nosotros decimos siempre, realmente, aparte seguramente nos estamos alejando porque es una expresión demasiado absoluta. Por tanto, cambiemos la palabra siempre por la palabra o por la expresión con frecuencia. Nunca. ¿Alguien ha escuchado alguna vez es que tú nunca, o es que yo nunca? Bueno, pues vamos a cambiar, es una palabra más sana, y vamos a cambiarla por la expresión pocas veces. Si yo le digo a alguien nunca me haces caso, ¿es igual que si le digo pocas veces me haces caso? Le estamos dando al otro, a la otra parte, la posibilidad de que me diga, bueno, alguna vez sí, ¿de acuerdo? Pero si yo digo nunca, estoy siendo demasiado absoluto, demasiado, en cierto modo, podemos decir incluso agresivo, ¿no? Desde el punto de vista verbal. Necesito, vamos a sustituirla a partir de ahora por prefiero. Además, la palabra preferir tiene que ver con elegir,
necesito, tiene que ver con necesidad. Parece que es una necesidad imperiosa. Hay un elemento emocional muy potente, ¿no? Por tanto, prefiero, tiene que ver con que yo he tomado una decisión y elijo o prefiero esta opción. Es más sano emocionalmente decir prefiero. Y seguramente muchas veces habremos escuchado, quizás en nuestra propia mente, la palabra no puedo, y también seguramente en boca de otras personas no puedo. No puedo, además, es igual que cuando decimos yo soy. El yo soy ataca nuestra identidad. Yo soy muy torpe. Si yo digo yo soy muy torpe o yo soy un ignorante, estoy atacando directamente a mi identidad. No es lo mismo que decir en ocasiones soy ignorante. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, no puedo por me será difícil. Podemos decir me será difícil. Podemos decir me resultará difícil. O incluso voy a poner de mi parte para conseguirlo, que sería una expresión más positiva a la hora de afrontar ese no puedo. Bien, ¿de qué se trata? Cada vez que estas expresiones nos asalten, bueno, se trata de darnos cuenta, igual que yo hacía en el ejercicio de la ducha emocional que hicimos en una sesión de coaching grupal anterior, pues yo proponía que cuando te viene algo que tú quieres cambiar, es tan sencillo como decir internamente, te pillé, te agarré, te atrapé, o incluso un chasquido, o incluso un gesto, cualquier cosa nos puede servir, o incluso un anclaje, incluso algo visual que nosotros, una pulsera de color que tengamos en nuestra muñeca, incluso un anillo, incluso un reloj, cualquier cosa, siempre que nosotros seamos capaces de decirle a nuestro cerebro, darle una instrucción. Si yo, por ejemplo, a mi cerebro le doy la instrucción siguiente, le digo, mira, a partir de ahora, cada vez que yo diga nunca, quiero que tu atención la dirijas hacia mi reloj, por ejemplo. Y entonces habrá alguna ocasión en la que yo diga nunca y cuando lo diga voy a mirar al reloj. Si en ese instante me estoy dando cuenta, tengo la posibilidad de corregir y eso es importante. Y en vez de decir nunca, pues le puedo decir a la otra parte, bueno, no he querido decir nunca. Me refiero que pocas veces me haces caso. ¿De acuerdo? Y ya conseguimos cambiar algo. Bueno, pues os dejo estas frases, ¿de acuerdo? Aquí las tenéis. Meditad, pensad. Si está en vuestra mano, cambiar esas frases, cambiar esas palabras por unas expresiones que son más sanas emocionalmente. Y desde el plano comunicativo, desde el plano interrelacional, cuando nos comunicamos con otras personas, son frases que son más conciliadoras, son mucho más inteligentes a la hora de comunicarnos con los demás. ¿Vale? Y ahora nos vamos con una puerta y con la estrategia de cerrar la puerta. Ahora vamos a cerrar la puerta. Bueno, yo estoy seguro de que alguna vez has notado un malestar interno y en un primer momento no sabes a qué se debe. Eso nos ha pasado a todos. De hecho, a todos nos suele suceder. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si alguna vez te pasa esto, yo te propongo lo siguiente. Que dejes de hacer lo que estás haciendo, que cierres los ojos, siente tu respiración y busca en tu interior por un instante y notarás como poco a poco viene a ti aquella puerta abierta, aquella situación que por estrés, prisas o porque no era el momento, no pudiste resolver. Pero ahí sigue estando, esperando a que le digas algo. Muy bien, ahora imagínate que ya has identificado aquello que te sucede. La pregunta es si lo puedes resolver ahora, si lo puedes resolver en este mismo momento. Hay dos opciones. Si lo puedes hacer ahora, expresa mentalmente con una frase cómo lo vas a resolver. Te digo más, si pudiese desencadenarse de ese pensamiento una acción inmediata, oye, pues si esa acción la podemos llevar a cabo, estamos resolviendo pensamientos negativos, estamos dejando de tener algo que nos atormenta. Porque generalmente esto lo que suele suceder es que tenemos un malestar, hay algo interno, emocionalmente hay algo que no, hay como una especie de bloqueo. Es un bloqueo emocional. Si todos estos bloqueos emocionales nosotros no los resolvemos, al final estamos bloqueados. Estamos
va a ser muy difícil que podamos tener una vida sana, una vida feliz, una vida en la que nos sintamos bien con nosotros mismos. Por tanto, si lo puedes hacer ahora, bueno, pues expresa mentalmente con una frase cómo lo piensas resolver. Y ya verás cómo inmediatamente comienzas a sentirte mejor y volverás a lo que estás haciendo. Volverás a tu actividad normal. Pero, muy importante, con un peso menos encima. Eso es muy importante. Yo este ejercicio lo he hecho muchas veces en mi vida cotidiana y es maravilloso cuando realmente te das cuenta de que te sucede algo y te paras. La clave es pararse. La clave es detenerse, dejar lo que uno está haciendo. Intentar irse a un lugar tranquilo, intentar, si no, incluso siempre puede uno, si no puedes cerrar los ojos porque estás con más gente, siempre puedes dirigir tu mirada a un punto y dirigir tu mirada a un punto fijo y empezar a concentrarte, intentar ir hacia dentro de ti mismo. Evidentemente es mucho mejor si tienes la opción de cerrar los ojos porque te vas a concentrar mucho más. Bueno, vamos a la segunda opción, ¿vale? Si se trata de algo que depende de otras personas o, bueno, o lo tienes que acometer en otro momento, de manera análoga a la situación anterior, utiliza una frase mental con la que puedas resolver la situación. Y además, yo te invito a que si lo puedes escribir, mejor que mejor. ¿De acuerdo? Esto, imagínate que es algo que te vas con un problema, o sea, has estado trabajando, te vienes de la oficina con un problema, es un problema que te está saltando, que no pares de dar vuelta y qué le voy a decir mañana y qué voy a hacer y qué tal y qué cual. Bueno, y así puedes estar todo el tiempo, puedes llegar a tu casa, pagarlo con tu familia, que te noten serio, que te noten que algo te pasa, o puedes resolverlo. Y decidir resolverlo depende de ti, depende de nosotros. Depende de que nos demos una instrucción mental y digamos una frase del estilo, mira, vamos a ver, este problema son ahora mismo, me lo estoy inventando, ¿vale? Son ahora mismo las 7 de la tarde. Ya no tengo opción de hablar con esta persona porque ya no está trabajando. ¿De acuerdo? Mañana, cuando llegue a la oficina a las 9 de la mañana, voy a ir a hablar con él. Me puedo preguntar, por ejemplo, ¿mañana puedo ir a hablar con él a las 9 de la mañana? Si la respuesta es sí, digo, perfecto. Bien, pues mira, mañana voy a hablar con él y le voy a expresar lo que pienso de esta situación y lo que creo que debemos hacer. O si, por ejemplo, la otra persona consideramos que nos ha agraviado, que no nos ha tratado bien y queremos hablar con él porque es algo que lo tenemos ahí dentro, una buena estrategia es decir, bueno, pues mira, vamos a ver, mañana a las 9 de la mañana voy a hablar con tal persona y le voy a expresar cómo me siento. Yo te recomiendo que si tienes la opción de que lo escribas, de escribirlo, hoy en día con los móviles es maravilloso y con la agenda de los móviles, tú te puedes agendar perfectamente y decir mañana, cuando llegue a la oficina, hablo con tal persona y ponerte un aviso. Y lo puedes hacer. Y a partir de ese momento, se trata de lanzar alguna expresión positiva del estilo, bueno, mañana hablo con él a las 9 y seguro que llegaremos a un acuerdo. Y seguro que le voy a poder expresar cómo me siento y se lo voy a decir de tal manera que él me va a comprender. Y lo cierro ahí. Y a partir de ese momento se trata de que, como se suele decir, a otra cosa, mariposa, ¿vale? Se trata de que a partir de ese momento ya no vuelve más ese pensamiento. Y si vuelve, ¿qué hacemos? Dirijo mi mirada al móvil, me voy a la agenda y me digo mentalmente, bueno, pero mañana a las 9 voy a hablar con él. Y cierro esa puerta. ¿Veis? Se trata, por tanto, de tener la cadena de pensamientos negativos, porque, ¿qué sucede? Sabotean nuestra vida, no nos dejan estar en calma o en paz con nosotros mismos y, lógicamente, influye. Hay un aforismo hindú muy bonito que dice, la vida es lo que hacemos de ella. Así que se trata de que gestionemos estas emociones y que yo sé que a veces no es tan fácil porque la clave fundamental es practicar. La clave fundamental es detener el pensamiento tóxico o negativo, yendo a la raíz
Utiliza alguna palabra mentalmente, basta, no te creo, hasta aquí. Y luego se trata de que intentemos observar de manera neutral los pensamientos. O sea, no se trata de apropiarnos de ellos, sino no nos pertenecen, es algo que ha venido. Sí, podemos decir que es una producción nuestra, ¿no? Pero se trata de elegir si tú ese pensamiento negativo lo quieres seguir teniendo o no. O si si es un pensamiento que te atormenta sobre ti mismo, se trata de si te lo crees o no te lo crees. Por tanto, descartarlo es nuestra elección. Otra cosa que podemos hacer en estas situaciones, para cerrar la puerta, es utilizar los opuestos. Por ejemplo, lo positivo. Ante cada pensamiento negativo, igual que hacíamos con la ducha emocional, neutralizarlo con un pensamiento positivo. Otra opción puede ser ignorar los pensamientos, pero muy importante, haciéndolo de manera consciente. O sea, se trata, por tanto, de pensar en otra cosa, utilizando alguna palabra, algún gesto, alguna imagen mental. En definitiva, ignorando dicho pensamiento y, por tanto, es un ejercicio de distracción. Y también tenemos la opción que os acabo de comentar a través de la palabra, cerrando esa puerta a través de la palabra y poniendo acción o, en definitiva, tomando acción. ¿Queréis ver más cosas aparte de eso? Venga, vamos a ello. Técnica 3. Hemos dicho primero, dime cómo hablas y te diré cómo piensas. 2, cierra la puerta. Y 3, ponte en lo peor. Vamos a ello. Vamos a hablar ahora de ponernos en lo peor. Sí, yo sé que algunos diréis, pero bueno, David, tú eres positivo, ¿cómo te vas a poner en lo peor? Bueno, dadme un instante y os lo voy a explicar. ¿Veis aquí esta tormenta eléctrica impresionante? Qué imagen tan maravillosa y a la vez provoca cierto miedo, ¿verdad? Bien, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner en lo peor. Este es un buen antídoto para las personas que son hipocondríacas. El gran maestro yogi y escritor Ramiro Calle utilizaba esta técnica para tratar la fobia a volar en avión de todos los pacientes que él tenía. Y lo hacía del siguiente modo. ¿Sabéis lo que le decía a los pacientes? Le decía, mira, vas a volar, porque si te quieres curar esta fobia, tienes que volar. Pero te voy a proponer el siguiente ejercicio durante todo el vuelo y lo tienes que hacer. Los pacientes, pues bueno, eran disciplinados y lo hacían. Se trata de que durante todo el vuelo desees que el avión se caiga. Sí, he dicho bien, ¿eh? Habéis oído bien. Se trata de que durante todo el vuelo desees que el avión se caiga. Lo gracioso de esta historia es que Ramiro Calle se reía porque narraba que ninguno de sus pacientes lo había conseguido. Y continuaba en el mismo tono de humor explicando que si alguno lo había conseguido no era válido porque no se lo había podido contar. Es un ejercicio, ponerse lo peor, ser dueños de nosotros mismos, ser los jefes de nuestros pensamientos y nuestras emociones. De hecho, en esta línea con este sentido, creé mi blog sermijefe.com, lugar al que te invito y en el que comparto experiencias, cursos, artículos y vídeos sobre muchas de las recetas que te estoy comunicando ahora mismo, te estoy contando aquí. Y ponerse en lo peor es una buena estrategia porque, ¿sabéis por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos en lo peor, en cierto modo es como si llegas a un puerto, ¿no? Llegas a un destino. El destino quizá no te guste, pero llegas al destino. Y entonces cuando llegas al destino dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Algo tengo que hacer, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué sucede? Que ya si te estás ubicando en la situación de llegar a un destino, aunque no te guste, pero tú ya tienes que accionar y tienes que decidir qué vas a hacer y ponerte en marcha, al final acabas poniéndote en marcha, ¿de acuerdo? Por tanto, al final todo lo que suceda en realidad, bienvenido sea, porque va a ser mucho mejor que la situación peor en la que tú te pusiste o en la que tú te ubicaste en definitiva. Hay un libro que yo recomiendo que es muy bueno, es un libro antiguo de Dale Carnegie,
que se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. En ese libro narra una historia muy simpática en la que, y por un ejemplo muy gracioso, ¿no? Es como si tú, por ejemplo, estás preocupándote de todos los platos que vas a tener que fregar el domingo por la noche después de que se vayan todos los invitados que tienes en tu casa, por ejemplo, ¿no? Claro, y todos los platos que voy a tener que lavar, y todos los platos que voy a tener que lavar. Y luego en el propio libro, él narraba la historia continuaba con que esa persona que se había llevado toda la semana pensando la de platos que tendría que limpiar, resulta que al final estos invitados no vinieron y la cita se pospuso. Por tanto, tuvo sentido, os digo, amigos, tuvo sentido la de minutos que esa persona se pudo dedicar a pensar en lo que le va a suceder o no le va a suceder. Y eso si lo extrapolamos a nuestro día a día, a muchos de los pensamientos que tenemos, si nosotros sumáramos los minutos que dedicamos a darle vueltas a algo y en ocasiones a no resolver. Yo os confieso algo, yo hoy en día soy una persona que no me preocupo por casi nada. Pero por casi nada. O sea, soy una persona que las cosas, utilizo las técnicas que yo estoy exponiendo. Y estas técnicas que yo estoy compartiendo os las expongo porque son técnicas que yo he podido constatar en el día a día. Y a mí me funcionan. Y luego he tenido la suerte de compartir con muchas personas en infinidad de cursos y de corroborar en muchas ocasiones en conversaciones posteriores con ellos de que lo han puesto en práctica y funciona. ¿De acuerdo? Así que, muy importante, queridos amigos, estas técnicas, la clave es tomar conciencia de ellas y ponerlas en práctica. Y a ver qué sucede. Me contáis, ¿vale? Bueno, para ya casi concluir, me gustaría, bueno, pues deciros, seguir resaltando la importancia del lenguaje positivo, para recordaros que hay estudios científicos que demuestran que las emociones positivas y sentidas se asocian a una mayor longevidad. O sea, con esto te quiero decir que si tú tienes pensamientos negativos, te conviene sobremanera empezar a gestionarlos. ¿Por qué? Porque te conviene tener más emociones positivas en tu vida. Y sobre todo porque no tiene sentido darle vueltas a algo. No tiene sentido quejarnos de lo que nos sucede. En definitiva, se trata de tomar acción, se trata de decidir, se trata de elegir y se trata en ocasiones de dejar de hacer también. O sea, no siempre yo voy a decir acción significa hacer algo. En ocasiones, tomar acción significa dejar de hacer algo que nos perjudica, por ejemplo. Fijaos qué bonito el sonido que más gusta en la vida, el sonido que más gusta a los humanos, a las personas, es la palabra sí. Y cualquier cosa que empiece y acabe con un sí. Y para terminar, me gustaría dejaros esta frase y esta invitación, que es una invitación muy importante y es una invitación a que te rodees de personas positivas. Rodéate de personas positivas, porque si te rodeas de personas positivas, te vas a alimentar de ellas, vas a aprender de ellas y te vas a ubicar en una posición vital mucho mejor. Yo hace años, el otro día lo compartía en Facebook, lo compartía en las redes sociales. Yo hace años que no consumo periódicos. Yo hace años que no consumo noticiarios o telediarios. Yo hace años que no consumo, incluso ya hasta algunas emisoras de radio, en la que desde que empieza la mañana a las 6 de la mañana, todo son noticias negativas, todo se instala en lo negativo, en lo malo. ¿Sabéis por qué? Porque eso es lo que vende. Porque a los seres humanos nos gusta el morbo y nos gusta ubicarnos en aquello malo que sucede. ¿Qué sucede si hay un accidente? ¿Qué sucede qué suele hacer el ser humano? Mirar, estar pendiente, aunque no puede hacer nada, aunque sea simplemente espectador. Por tanto, rodéate de personas positivas y dirige tu mirada hacia lo positivo. Porque si tú diriges tu mirada hacia lo positivo, como decíamos hace unos minutitos, la calidad de tus pensamientos decide la calidad de tu vida. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros, espero que os guste. Espero vuestros comentarios, por favor, si os gusta, si no os gusta, si creéis que me falta algo, si creéis que algo más podíamos añadir. Y sobre todo me interesa muchísimo
saber qué es lo que os interesa a vosotros. Así que si tenéis algún tema del cual queréis que hable, algún tema que penséis que es importante que esté aquí y que os gustaría que yo desarrollara, pues por mi parte, encantado de recibir vuestros comentarios. Bueno, pues nada, como digo siempre, se despide vuestro amigo David, feliz como una perdiz. Hasta muy pronto. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si te ha parecido interesante, te pido un solo favor. Compártelo en todas tus redes sociales, porque así vas a ayudar a que muchas otras personas disfruten de este contenido y de las enseñanzas y de las experiencias de este episodio. Bueno, también te invito a que por favor pues dejes tus comentarios en iVoox.com o en la plataforma de Apple Podcast si me estás escuchando a través de esta plataforma. A propósito, tengo una novedad. Ahora todos los episodios del podcast los tienes también en YouTube. Este podcast está patrocinado por el Club Emprendedor. En el Club Emprendedor vas a poder disfrutar de mis cursos online de liderazgo personal, sesiones de coaching y mucho contenido de valor. Lo hago con todo mi cariño para ti, para que te sirva y para que te sea de utilidad. Y que no se me olvide, te recuerdo que he escrito un libro con el mismo título de este podcast, Tú eres el gerente de tu vida. No te lo pierdas, lo puedes encontrar de momento en Amazon. Y digo de momento porque ya tengo una editorial con la cual estoy trabajando y muy pronto pues os informaré de dónde lo podéis encontrar. Muchas gracias por escuchar este podcast. Y si eres emprendedor y tienes una historia interesante que contar y te apetece compartirla, oye, lo tienes muy fácil. Escríbeme y yo te hago una entrevista encantado. ¿A dónde puedes escribirme? Muy sencillo. sugerencias@sermijefe.com y te atenderé encantado. También contacta conmigo si quieres proponerme temas para futuros episodios del podcast y lo puedes hacer en el correo anterior. Bueno, pues nada, hoy es un día excelente. Gracias por estar aquí. Hasta un nuevo episodio. Se despide tu amigo David, feliz como una perdiz.